Saludos, bienvenidos al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado, ya con mallete en mano. Este mallete, padre, tiene muchas historias y tiene muchos años de elaborar y trabajar a favor de la justicia del pueblo cristiano. Y este mallete, pues, algún día estará en las memorias, ¿verdad? En las memorias de lo que nosotros hacemos. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos puede ver en el canal 58 por antena y 348 a través de Liberty, aquí en pura palabra, ¿verdad? Y nos puede seguir en Facebook como Tribunal Cristiano TV. Este programa se sube después a esas redes, se sube al WhatsApp, se sube al X y nada, ahí podemos ver la mano del padre que tiene bien marcada la Apóstol Ricky ahí en el X y en el canal de YouTube, el Apóstol Ricky Rosado puede ver ahí no tan solamente el Tribunal Cristiano, sino otros asuntos que hacemos ministerialmente hablando. Ya el padre está de vuelta, gracias a Dios. Su mamá dice que está hablando como que serán los medicamentos, padre, que la pusieron a hablar mucho. No, ella siempre, esa es parte de su naturaleza. El hijo salió ahí. Ahora sí que nosotros. Oye, padre, mándame después una foto de ella. Sí, con gusto. Porque yo te conozco también, pero quiero conocer a tu mamá, porque ya yo sé por qué ahora cuando nosotros te preguntamos algo o tú intervienes, tienes ese vocabulario tan amplio. Sí, porque eso es parte de los genes. Los genes maternos. Qué bueno, qué bueno. Pero nada, siempre orando y deseando lo mejor. Muy bien. Porque hay gente que me ha preguntado, fíjate, la noticia corrió porque me ha preguntado. Qué bueno. Bueno, sí, padre, salude, por favor. Bueno, saludos primero a todos los que nos están viendo en el Tribunal Cristiano. Qué alegría estar de nuevo de vuelta, ¿verdad? Después de estas interrupciones forzosas. Es una gran alegría que podamos discutir esos temas y pasarle nuestro juicio creyente. Y pido oraciones por mi mamá, para que ella pueda, ¿verdad? Esta etapa de su vida, son 90 años, las pueda vivir con intensidad, calidad de vida, ¿verdad? Y sea un momento, ¿verdad? De ella poder, pues, prepararse eventualmente para el encuentro con el Señor y sobre todo que la podamos disfrutar muchos años. Así que pido oraciones para mi mamá, que se llama María Toro, es el nombre de mami. Qué bueno, María Toro, de Carlos Pérez Toro. Bueno, vamos a materia de discusión, que es importante que analicemos. Yo sé que mucha gente sigue este programa porque le da una ventana abierta del conocimiento de lo que está pasando no solamente en Puerto Rico y los Estados Unidos, sino a veces del mundo entero, porque nos hacemos análisis de muchas noticias y que le ayuda a usted a conocer sus deberes y derechos como creyente, como personas que contribuimos a la sociedad y que podemos cada día, a la luz de la escritura y la teología bíblica, tener el consejo pastoral y del sacerdote Carlos Pérez, que gracias al Señor es una persona muy dedicada a las cosas de Dios y ya por 30 y ¿cuántos años, padre? 35 años. Se ve jovencito, pero no ya tengo joven. 59. Empezó joven. Empecé joven a los 24. Y padre, 24 años, pero tu preparación fue, como 8 decimos, años. 8 años. Sí. O sea que tú entraste casi a los 18 años. 18 años, 17, porque la idea es, dentro de la formación de un sacerdote católico, es que reciba primero una formación cultural de aspecto filosófico para conocer el pensamiento humano, y después la formación teológica, ¿verdad? Que es formación bíblica, conocer cómo la iglesia ha interpretado los textos, cómo la iglesia vive lo que recibió de los apóstoles, la Sagrada Escritura, como es una formación, podríamos decir, análoga a los grupos evangélicos protestantes. No todos los sacerdotes van a Roma. Exacto, no todos los sacerdotes van a Roma.
Se elige alguno porque para que pueda ayudar en la formación de los futuros sacerdotes o pueda contribuir de una manera particular a la vida de la iglesia local o universal. Esa es un poco la razón, ¿verdad?, de la formación posterior. No es porque tenga cualidades particulares la persona Pero en el elegida. caso de su señoría, tuviste formación en Roma, en España y después también en la parte secular en Oxford, en Inglaterra. En Inglaterra también tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar en Oxford University como parte de mi formación jurídica, Sí, para que enviado por la Universidad Interamericana. la gente que no sepa, tú eres abogado, tanto abogado de la práctica civil y criminal, pero es abogado también notario. Eres abogado notario. También soy notario. Pero también eres abogado canónico, ¿verdad? También tengo la formación canónica, ¿verdad?, de licenciatura. Todavía falta terminar la tesina, pero sí tengo la formación suficiente para poder también postular en los tribunales eclesiásticos, ¿verdad?, y ayudar. Qué bueno. En este momento no lo estoy haciendo porque es tantas las cosas que uno tiene como párroco y además las cosas extras que hago en otros campos, como el Bueno, campo la jurídico, civil, gente debe la saber formación. que tú fuiste pieza importante. De hecho, hay un reconocimiento que se te dio en la rotonda del Capitolio, porque tú, la más reciente visitación al Código Civil de Puerto Rico, que no se visitaba desde cuándo. Imagínate, desde 1930, hacía más de casi 90 años. Y tú fuiste pieza importante. De hecho, hay videos de eso y hay un reconocimiento que se te dio por el presidente de la Cámara en ese entonces. Y también hay proyectos de ley que hoy en día son proyectos de ley porque su señoría los ha trabajado, como quien dice, de la A a la Z, ¿verdad? Y has asesorado. Y todo eso lo has hecho por amor. No he cobrado nada en todo lo que he hecho y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, de que lo que recibí lo he intentado dar gratis, ¿verdad? No, Eh, pero te han vituperado. Porque sí, yo recuerdo que te sacaron en uno de esos programas investigativos por ahí haciendo una fila para la prueba de dopaje y haciendo una fila. decían que, exacto, sí, Estabas sacaron un poco, cobrando sí, cuando tú no estabas sacaron dando voluntario. ni un centavo. Esa fue la única condición que yo puse para La vez que participar. entraste al hemiciclo para ser parte de los que iban a ayudar a la persona que iba a exponer, a la legisladora que iba a exponer, y porque tú entraste allí, te hicieron un vituperio terrible, que pues, por lo menos la prensa en ese momento, después de la presión, tuvieron que pedir Sí, disculpas, ¿verdad? Una notita chiquita, pero sí, no, sin duda, ha sido momentos de mucha alegría cuando uno ve que triunfa, ¿verdad?, nuestros principios y valores cristianos como una aportación a la sociedad. Pero unido a eso ha habido momentos de sufrimientos y de, ¿verdad?, de vituperio, como dice usted muy bien, e que yo los incluso he de mira, que frialdad. yo los he vivido también. Sí, Yo he exacto. sido parte de Que eso. nos metemos, exacto. O sea, el discípulo, decía Jesús, no puede ser mayor que su maestro. Y por lo tanto, sí, ha sido una de las experiencias, tal vez lo más que duele, pastor, yo creo que usted también puede decir eso, es la indiferencia de los propios. Okey. Y que los enemigos te vituperen o te ataquen, etcétera. Pero cuando es la persecución de los buenos, como llamaba a un santo, esa duele más porque son de los que son tus hermanos, ¿verdad? Pero nada, eso es parte Sí. de la No, que batalla y uno lo lleva con a alegría. veces no se ha visto la solidaridad de los creyentes líderes en el asunto, o si lo han hecho, lo han hecho muy tímidamente. No lo digo porque no hayamos tenido el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, Amén, así mismo porque así. yo siempre he dependido de esa, del abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, porque pues cada persona pues a veces está involucrada en sus asuntos y no percibe que eso es un daño real, y el que está en la olla sintiendo el caliente de lo que está hirviendo ahí es el que sabe lo que está pasando. Así Pero, mismo es, pero pastor. nada,
Vamos a tema de discusión, a llorar para maternidad, como decía mi abuela. Amén. Bueno, están pasando muchas cosas y te acuerdas que nosotros lo advertimos y lo dijimos y en eso sí fuimos protagonistas también. En aquel famoso experimento para la medicina supuestamente alternativa, así la querían presentar, del cannabis medicinal. Estamos hablando del cuatrenio de Alejandro García Padilla. Estamos hablando de todavía de ese cuatrenio y del anterior, porque empezó en el anterior. Y con la representante Lidia Méndez, que dirigía la Comisión de Salud, todas las conversaciones que se tuvo y todo lo que se hizo. Sin embargo, después que habíamos avanzado bastante, vino Alejandro García Padilla y por una orden ejecutiva cambió todo y hizo todo el experimento, lo hizo abierto. Después las otras administraciones tuvieron que ir refrendándolo. Y hoy en día tenemos a CNN haciendo un estudio investigativo, un reportaje investigativo, diciendo que cannabis use disorder, el uso del cannabis está trayendo desórdenes en las personas que lo usan, especialmente en los jóvenes. ¿Qué más podemos decir sobre eso, padre? Mire, pastor, yo me sorprende lo que ha aparecido en la CNN, ¿verdad? Como usted muy bien recoge en estas inquietudes, porque dice, ¿verdad? Y estoy con el texto frente a mí, déjame ver si lo tengo ya aquí. Dice una cosa que yo creo que es importante que el puertorriqueño se dé cuenta. Afirma que el cannabis está teniendo lo que se conoce, ¿verdad? Como está desarrollando lo que se conoce como el cannabis use disorder. Ese cannabis use disorders, ¿verdad? Que el artículo de la CNN, que no es una estación conservadora, sino profundamente liberal. O sea, la estación, si algo es, se distingue, es que no le interesa, como es obvio, todos los elementos, ¿verdad?, que nosotros los creyentes creemos. Al contrario, ellos siempre están hablando contra nuestros planteamientos. Entre las cosas, ¿verdad?, que este desorden, por decir así, médico, dice, fíjense lo que dice. Los estudios, esto es un estudio hecho con 110,000 personas. 110,000 personas. Wow. Y se ha publicado ese estudio en lo que se conoce como JAMA Network Open. Esa es una revista que se dedica a recoger estudios científicos. Tiene una seriedad tremenda. Este estudio se hizo en Washington State. Washington State es el primer estado que aprobó la marihuana no solo para uso medicinal, como se le llama aquí, sino también para uso recreativo. Por lo tanto, ya tienen cierto tiempo para poder ver las consecuencias. ¿Y qué cosas se han visto entre otras? Primero, ha crecido la dependencia a la droga. Ha crecido alarmantemente. Se han desarrollado desórdenes mentales, deficiencias cognitivas. Se ha tenido que usar servicios de hospitalización para cuestiones psiquiátricas. Conducta violenta contra sí mismo y contra otros. Es que a mí lo que me sorprende, el otro día volví a escuchar, porque ustedes han visto que esta legislatura actual ha querido algunos hacer la propuesta del cannabis recreativo y de ampliar, por lo tanto, su uso legal en Puerto Rico. Ya no solo medicinal, en la cual no se ha seguido un criterio de seriedad científica, como se le pidió en la ley original, porque se ampliaron las posibles condiciones médicas sin prueba científica, incluso contrario a lo que la ciencia dice. Y ya ustedes han visto, aquí han querido ampliarlo y uno de los más vehementes propulsores del cannabis recreativo es García Padilla.
aduciendo que no ha tenido ninguna consecuencia. Claro, él como parece que no lee estas cosas, ¿verdad? No puede entender que no solamente este Bueno, estudio padre, no es que no los lea, es que acuérdate que hay un señor dinero que tiene protagonismo y él ha sido asesor de muchos de estos dispensarios para poder implementarse. De hecho, yo no sé, esta semana yo iba por la 167 y en un billboard vi, se vende dispensarios de cannabis. Y aquí cerca de mi casa, cuando yo paso, hay uno que yo lo veo cerrado casi todo el tiempo, lo abren como 1 o 2 veces a la semana nada más. O sea, esa proliferación está teniendo consecuencias ya de que la gente no está teniendo soluciones con esto del cannabis reales. Una que otro, pero no es como la gente pensaba. Fíjese, este estudio, dice el artículo de la CNN, mirror, es decir, refleja findings, ¿verdad? Lo que en otros lugares se ha encontrado. Pueblos, ¿verdad? Países como Holanda, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Francia. ¿Por qué todo esto? Mire, cuando se hizo la propuesta del cannabis original, se dijo, usted se acuerda en aquellos debates y nuestra participación en el debate legislativo, mire, vamos a circunscribirlo a un contexto universitario para enfermedades crónicas en la cual no había alternativas de la medicina ordinaria y que fuera un contexto universitario de investigación científica. Esa fue la propuesta de la legisladora Lidia Méndez, que realmente era extraordinaria y tenía el apoyo nuestro. Lamentablemente, García Padilla, primero no se votó a favor de ese proyecto. Eso fue una de las derrotas que hemos tenido realmente como grupo creyente ayudando a nuestra sociedad. Sino que todavía peor, García Padilla hizo una orden ejecutiva que yo cuestioné los tribunales. Lamentablemente, no logramos que los tribunales entendieran nuestras razones jurídicas y impuso aquella orden ejecutiva que la hizo, ¿verdad?, tan amplia, ¿verdad?, de que podía realmente tener consecuencias en la salubridad pública. Había habido intervenciones del Colegio de Psiquiatras, me acuerdo, el presidente en aquel entonces, que después murió, liberal, que decía, la marihuana es una droga devastadora, era su frase. No se hizo caso de nuestra inquietud. Lamentablemente, cuando Rosselló entró a la gobernación, en vez de empezar de cero, no revirtieron la orden ejecutiva e incluso impusieron el cannabis. La ampliaron. Y ampliaron, y el secretario de salud de entonces, irresponsable, siendo un neurólogo, que uno hubiese esperado más seriedad, aquello sin apoyo científico, decisiones arbitrarias administrativas, la ampliaron. Hoy en día, hasta para un catarro puedes usar el cannabis. Free for all, eso estaba Y está free for all, porque el secretario actual, que no se distingue mucho por los temas que tienen que ver con valores, libertad religiosa, etcétera, pues en estos asuntos ha seguido la misma tono que él ha seguido a lo largo de estos años, que es absolutamente liberal. No hay una fiscalización real, se han proliferado estos centros y ha habido hasta una saturación del mercado. No ha dado los resultados económicos que se esperaban, según los informes que se publicaron en los periódicos hace algunos años, y nos encontramos en una situación de que la gente no conoce que estados que han ensayado esto tienen consecuencias devastadoras y países. Eso sucede, pastor, cuando la ciencia es suplantada por la ideología y ya no se mira el aspecto científico de querer preservar la salud de los ciudadanos, sino adelantar una agenda ideológica. Mira, hay una ciencia que está teniendo muchos problemas. Y esta ciencia se conoce como la ciencia del sentido común. Ajá, sí. Y cosas que son sentido común las estamos tirando al lado por ideología o por cosas que se ponen de moda. Y entonces, como dicen por ahí, somos como el mono, que queremos imitar lo que el otro hace. Y mira, Holanda mismo y muchos de estos países, Holanda está haciendo fuertes restricciones
del manejo del cannabis y otras drogas, porque se ha dado cuenta que se le estaba creando unos problemas adicionales en su turismo, que no era el turismo que ellos deseaban, sino que era un turismo que está en desorden en muchas de las ocasiones. Vamos a ver qué pasa con esto, porque ya estos estudios lo que hacen confirmar lo que nosotros veníamos diciendo por muchos años, pero habrá voluntad en lo que concierne a Puerto Rico de revisitar esa ley y hacerle ciertos ajustes, porque por eso es que quieren que esto sea ahora por la libre, que sea recreacional, porque como no están teniendo las ganancias o los créditos que ellos pensaban, pues vamos a abrir esto para que todo el mundo use marihuana como usan el alcohol y sigamos destruyendo el país. Porque la problemática del alcohol aquí, la gente se queja de la violencia, la gente se queja de los accidentes de tránsito, la gente se queja del desorden. ¿Dónde empieza ese desorden? ¿Dónde empieza la violencia doméstica? ¿Dónde empieza todas estas enfermedades que estamos teniendo? ¿Cuánto no nos gastamos por ahí en trasplantes de hígado y todo eso? Si la ciencia y el sentido común se unen, muchos de estos problemas, la base es el desorden que la gente tiene en el uso y abuso del alcohol. Las dos cosas, abuso y abuso del alcohol. Y cuando tenemos, la gente sale por ahí borracho. Mira todos los accidentes que estamos viendo ahora. Y entonces tenemos fiscales tratando de probar el caso, policías que no hicieron supuestamente como hay que hacer la cosa, abogados suprimiendo evidencia, jueces alineándose con todo esto, sabiendo que estaba borracha la persona, borracho, como no podemos violar los derechos. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo en esta sociedad, que todo es derecho, 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 y yo no sé dónde están los izquierdos en ese sentido, porque hay tanto y tanto derecho que a la hora de poder llevar a cabo una situación de corrección, pues mira, no, muy poco lo que se puede corregir. Y entonces, ¿qué hace la gente en su frustración? Pues se ponen violentos, toman la justicia en sus manos y se cometen los crímenes que estamos viendo, porque ya la gente se cansó de que el sistema de justicia o es demasiado insensible o es demasiado lento y no se están cumpliendo los objetivos. Pero eso es materia de otro programa. Un día tendremos que hacer un programa de esa manera. Yo creo que hay muchas cosas que se deben revisitar. Te quería hablar un poquito sobre las declaraciones que en estos días ha hecho el secretario de Recreación y Deporte. Sí. Mi opinión del secretario de Recreación y Deporte, que es un hombre bueno, un gran deportista, ¿verdad? Conoce de deporte, pero no es la persona que tú lo ves en los medios. ¿Qué diferencia de cuando fue secretario de Deporte Bernier o cuando fue secretario de Deporte Newman, que eran personas que estaban involucrados y haciendo eventos y haciendo cosas que se veía la función del Departamento de Recreación y Deporte? Yo, en esta etapa de este secretariado, pues yo he visto muy poco. Yo no sé si realmente hace falta el Departamento de Recreación y Deporte, y que me perdonen en mi expresión, en el sentido de que no lo veo visible, yo no veo la acción. A lo mejor está haciendo cosas extraordinarias, pero lo veo muy poco. Y entonces a eso le tengo que añadir que cuando le hacen preguntas de temas que son temas que están en la palestra pública, que son importantes considerar, como la situación que está viendo con los transgéneros en el deporte, que ya hay varios estados de la nación americana y países y federaciones que se han expresado de que no es justo ni equitativo para una mujer estar compitiendo con un hombre, porque el hombre se percibe que es mujer, porque se percibe, porque tiene una mente que ha percibido que es un transgénero y quiere hacer unas transiciones, pero como muchos de estos deportistas se hizo un análisis de ellos, su récord era pésimo cuando competían con hombres. Pero entonces vienen acá a competir contra las jóvenes y las mujeres y claro que sobresalen. Pues si no es compatible, si no es justo, no es equitativo,
parece que las expresiones de él han sido muy tímidas, de poca aportación. Yo, como una papa caliente, yo no me quiero meter en eso, pero esa es su responsabilidad y su deber. Y si esas corrientes se están dando favorablemente para defender a la mujer, lo menos que yo esperaba, y las mujeres deberían exigirle eso, lo menos que yo esperaba que él saliera en defensa. ¿Cómo tú lo ves, padre? Hoy escuché las expresiones hechas, ¿verdad?, en un programa radial que por la mañana que dirige Rubén Sánchez. Y una de las periodistas, Veronique, le pregunto específicamente, ¿qué usted cree de este tema de las personas transexuales en deportes femeninos? Que es lo que ha causado gran polémica en los Estados Unidos, porque el deporte masculino de una mujer que se declara transexual, pues la verdad es que no tiene mayores alcances porque físicamente está en desventaja con respecto al sexo masculino. Pero en el caso del sexo femenino, cuando un hombre compite contra una mujer, su desarrollo físico, su propia estructura le da una ventaja, como se ha demostrado, incidiendo, pastor, sobre los derechos que las mujeres han logrado conquistar, perdiendo becas, desarrollos profesionales en el campo del deporte. O sea, uno se puede imaginar que este tema no es un tema meramente técnico. Esto no es como jugar ajedrez, en la que hombre y mujer podrían competir. Esto no es simplemente, qué sé yo, jugando bolita y hoyo. Estos son deportes donde la condición física masculina le da una ventaja injusta sobre la mujer y ha tenido consecuencias. Pues le hacen la pregunta, él debería ya tener una respuesta que debe ser la política pública del gobierno de Puerto Rico, como lo han hecho, por decir así, más de 10 estados de los Estados Unidos en este momento. Yo Pero hubiese fíjate, ahora que tú dices eso, importante que subrayarlo, política pública. Pues yo creo que los grupos de mujeres en el deporte o abogadas o feministas deberían escribirle una carta, no solamente al secretario de Recreación y Deporte, sino al señor gobernador, para que se aclare esa política pública. Y deberían llamar a la Comisión de la Mujer, ahí en el Senado y en Cámara, y a las senadoras y representantes damas que están ahí, y pedirle que levanten la voz en representación, porque el derecho es rogado, la justicia también. Entonces, yo veo a veces las mujeres muy en silencio, porque con esto de la inclusión y la diversidad, como que la gente ha tomado esto y se sienten temerosos, y si digo esto y me dicen que estoy prejuiciado o que soy homofóbico, pues nada, en la vida uno tiene que asumir posiciones y que digan lo que quieran decir los demás. Y sobre todo, yo esperaba de este gobierno que se ha distinguido por ambigüedades o, por decir así, a veces se canta y se llora al mismo tiempo. Inconsistencias, como hemos visto en el tema del aborto, como hemos visto en los temas de libertad religiosa, como hemos visto en el acercamiento a los sectores creyentes para poder participar, por ejemplo, en el famoso Comité PARE, donde se excluyó a los creyentes. Claro, yo esperaba de este secretario una actitud diversa. Entonces veo esa ambigüedad y entonces le tira la papa caliente, como muy bien usted dice, al Comité Olímpico y a las federaciones. Perdóneme, este Comité Olímpico y las federaciones reciben fondos públicos. Esos fondos públicos pueden ponérsele condiciones. No los ponen a nosotros los creyentes, quieren imponer, pastores. ¿Cierto o falso? Que cuando recibimos fondos públicos nos ponen a veces condiciones que tenemos que ir a los tribunales. Entonces, ¿cómo este secretario? Pero el Comité Olímpico, que lo representa una dama, también ha sido muy tímida en el tema. No, tímida no, es bien clarita, pastor. Ella ha dicho públicamente en las vistas públicas y en el debate público que ella apoya que personas transexuales participen en los deportes femeninos. Ah, pues mira, este tribunal dice no al lugar.
a esa expresión. Mira para allá, porque el problema que tienen las mujeres que ni las mismas mujeres las defienden. Las defienden. Entonces, pastor, usted se puede imaginar, yo esperaba del secretario de deporte que tuviera una actitud diversa, de ya tener clara cuál debe ser la política pública, manifestara o sea, lo que se está haciendo a nivel internacional, que federaciones concretas como ahora la última, la Federación de Natación, ha prohibido la participación de personas transexuales en deportes femeninos. Pues mira, yo esperaba de por parte de nuestro gobierno, del secretario, una postura clara, porque ¿cuál es la solución que se le está dando a estas personas transexuales que quieren participar en la vida deportiva? Pues se le está diciendo, vamos a hacer una liga propia para ustedes y ustedes compiten en igual de condiciones. De hecho, la misma legislatura, especialmente en la Cámara, hubo un proyecto que fue en esa línea y no lo atendieron. Sí, fue el proyecto presentado por la representante Lizy Burgos, que no recibió el apoyo de nadie fuera de ella, lamentablemente, porque yo creo que ya estamos viendo los casos en los tribunales en los Estados Unidos. Estamos viendo las consecuencias de manera concreta. Estamos viendo el debate internacional. Lógicamente, ante eso tenemos que dar un paso al frente nosotros y asentar una política pública clara al respecto. Bueno, pues vamos a analizar un momentito dos situaciones que van en esa dirección, que tiene que ver con católicos. Vamos a coger los temas católicos ahora. Sí, pero déjeme, pastor, si me permite, antes de pasar, voy a coger unos minutos de privilegio personal, en la que voy a, ¿verdad? Hoy se ha hecho público un acontecimiento importante para la vida eclesial católica, que es que el Papa ha nombrado para la arquidiócesis de San Juan. Recuerden que Puerto Rico está dividido en 6 diócesis, que son las jurisdicciones, ¿verdad?, en las que se reúnen los fieles, por decir así, en torno a un obispo y los sacerdotes, ¿verdad? En Puerto Rico está la arquidiócesis de San Juan, la diócesis de Ponce, diócesis de Mayagüez, diócesis de Arecibo, de Cagua y de Humacao Fajardo, y todos los pueblos, ¿verdad? Y las personas se dividen, ¿verdad?, en estas 6 diócesis, ¿verdad? Y cada una de ellas desarrolla la vida pastoral y de atención espiritual, etc. Pues en San Juan, hoy el Papa se hizo público, nombró al padre Tomás González como obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan. Eso es importante porque para la tradición cristiana católica, el contacto con el obispo, ¿verdad?, o su obispo auxiliar mantiene viva, ¿verdad?, ese vínculo histórico con la tradición apostólica y por lo tanto cumplen una función específica de gobierno, atención pastoral. Tiene un nombramiento de obispo. De obispo auxiliar se llama, o sea, ayuda al que es obispo. Pero si en un momento dado, cuando no está el obispo en funciones, él hace las funciones. Claro, cuando él no está, él ejerce el gobierno, claro, en dependencia del obispo, ¿verdad?, que es el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González. Y sin duda es un acontecimiento importante para la vida eclesial de una de las comunidades cristianas, como es la Iglesia Católica en Puerto Rico. Muy bien. Felicidades al señor obispo Tomás González y a la Iglesia Católica por sus funciones de aportación al país. El presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, saludó al Papa Francisco. Este caballero representa una de las organizaciones de mayor labor en pro de la familia en México y le informó del atropello judicial a la libertad religiosa. Un atropello para la libertad de expresión y para la libertad religiosa y el derecho ciudadano a la participación política. Tanto Rodrigo Iván como el Frente Nacional por la Familia fueron condenados, oigan esto, fueron condenados por el Tribunal Electoral al pago de una multa y a un curso de reeducación como en las peores épocas comunistas. Todo por criticar oiga, ¿quién criticó este líder? Criticó
a un diputado es como un representante, un senador en Puerto Rico, que se dice mujer, él se percibe como mujer. Y este señor propuso vestido de obispo. O sea, que él fue allí con una sotana, con la vestidura burlándose del sector que es católico. Es correcto. Un proyecto de ley para criminalizar el evangelio y la doctrina de la iglesia a la que consideran discurso de odio. Aquí ha habido algunos representantes de los partidos minoritarios, entiéndase de izquierda, tratando de vender ese lenguaje, discurso de odio, hacer proyectos que no han prosperado, pero han sido lanzados. Es la izquierda desordenada y también aquí existe una derecha cobarde. Esos son los dos que se disputan ideológicamente el país. La izquierda desordenada, desequilibrada y la derecha cobarde. De hecho, Rodríguez Iván menciona aquí y hace una crítica y dice: el que se dice que respeta y respetó a todos los creyentes, y el que se dice tolerante no tolera que se exija respeto para los creyentes. Bueno, la cuestión fue que lo sancionaron a él y a la organización a pagar una multa, y tienen que también hacer una serie de expresiones nuevamente, como pidiendo unas disculpas públicas. Mire lo que ha llegado cuando ellos no son personas de la política, para que el colegio electoral, para que el tribunal electoral sancione. Es una de las defensas que está levantando Rodrigo. Aquí han intentado hacer lo mismo, lo que pasa es que nuestro sistema de justicia y nuestra constitución nos protegen. Y ahora más con la ley 155 del 2020, la protección es más visible, y se están educando abogados y jueces en ese respecto. Pero alguien dijo que cuando las barbas de tu vecino estén en agua, pon las tuyas en remojo. Así mismo hay, en remojo. Hay otra situación, padre, que ocurrió en Estados Unidos. Vamos primero a hablar de esta, pastor, y pasamos a las otras. ¿Y por qué no te la uno para que sigas por ahí hablando de lo mismo? Porque yo creo que se relacionan. Mira, bien. Los obispos de Estados Unidos han dado una interpretación, o están cuestionando la interpretación que le quieren dar la administración Biden y otras entidades al sexo. Y ellos han hecho una carta como de 9 páginas, ¿verdad? Y se la mandaron a Biden y la están circulando por todos los Estados Unidos. La situación de México, la situación de Estados Unidos, que se ve que los protagonistas son los hermanos católicos, y qué bueno que hay hermanos católicos que son valientes y se paran firmes y levantan la voz. Te lo dejo ahí. Fíjese, pastor, mire qué contraste. Las sociedades democráticas, ¿verdad?, donde existe una pluralidad de país, permiten la disidencia, incluso la ofensa. Usted menciona muy bien que ese legislador, vestido de manera burlesca de obispo, para requerir que se sancione, o sea, estamos volviendo a la Inquisición con lenguaje secular. La Inquisición que tanto critican los de la izquierda desequilibrada, ¿verdad?, que dicen que si la Inquisición era represora, ahora, curiosamente, los que eran llamados víctimas se convierten en victimarios. Y fíjese, mientras están reclamando ¿qué cosa? Están reclamando que se nos quite el derecho de opinar diverso sobre temas de interés social. Es un debate de ideas a la cual ellos no quieren que nosotros participemos y nos reprimen. E intentan, como dice muy bien, utilizar todos los medios a su haber de la represión estatal para imponernos criterios ideológicos contrarios a nuestra conciencia. Usted imagínese, los obispos norteamericanos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, escribieron, como usted dice, una carta dirigida al secretario de Health and Human Services
que es el Departamento, por decir así, de Salud Federal, porque ellos quieren hacer distintas interpretaciones de estatutos federales donde aparece el discrimen por sexo, imponer la interpretación que debe ser entendido también por orientación sexual e identidad de género. Y los obispos, después de exponerle cuál es la doctrina católica anclada en el creador y en la creación de la distinción de hombre y mujer, les dicen, mire, lo que ustedes van a hacer nos pone en peligro nuestros servicios, por ejemplo, que tienen que ver con foster care de niños que tienen necesidad de casas, orfanatorios, servicios que se brindan a pobres, los servicios, por ejemplo, de Cáritas, que es esa organización católica que se dedica a ayudar a los menesterosos y a los pobres, porque también recibe fondos federales, etcétera. La ampliación es amplísima, por decir así, de los servicios que se verían afectados sin conceder el respeto a la diversidad religiosa. Es decir, tú puedes pensar como quieras, tú puedes hacer lo que quieras, lo que no tienes derecho es ser creyente. Eso es lo que nos están diciendo. Nos quieren arrinconar. Mientras otros reclamaban, queremos salir del closet, a nosotros los creyentes nos quieren regresar a las catacumbas. Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? La importancia de que nosotros los creyentes no callemos nuestra voz. Los obispos católicos de los Estados Unidos han escrito porque el Departamento de Salud Federal, por decir así, ha pedido porque tienen que hacerlo, es parte de un procedimiento en la que ellos publican los cambios que van a hacer a las distintas leyes para que la gente pueda exponer sus opiniones. Hasta el 11 de septiembre tienen para exponer sus opiniones, para entonces ellos tomar una decisión, ¿verdad?, a base de los criterios de ellos y de lo que la gente ha dicho. Es una cosa tremenda que además se une terriblemente. El año pasado, yo no sé si la gente se acuerda, se aprobó a nivel federal una ley que se titula la ley, vamos a ver por aquí, la ley de equidad para trabajadoras embarazadas. Era una ley que se aprobó como parte del budget, ¿verdad?, federal. Es una ley por la cual se quiere proteger a la mujer embarazada. Republicanos y demócratas votaron casi unánimemente a favor de la ley porque, entre otras cosas, se le daba derecho a la mujer a ir al baño si está embarazada, a tener agua, a tener que ausentarse para ir al médico. Es decir, era un poco proteger, crear un ambiente favorable en el contexto laboral en la que la mujer no se viera obligada a tener que abortar. Es una ley que parecía de muy buena voluntad, etcétera. Pero esta administración no logra entender que en los Estados Unidos hay 50 estados con soberanía propia y que el gobierno federal es una jurisdicción, es un gobierno de jurisdicción limitada. Y después de la decisión de Dobbs, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho, queda a la soberanía de los estados decidir sobre el aborto, están buscando todos los subterfugios, qué sé yo, que mandar las píldoras antiabortivas por medio del correo, cosas que puedan subvertir las leyes estatales a favor de la vida. Ahora, con esta ley, que no fue creada para proteger el aborto, ellos quieren interpretar, otra interpretación, quieren interpretar que los servicios de salud de la mujer incluyen el aborto voluntario. Usted imagínese, se hace una ley, se ponen de acuerdo republicanos y demócratas. La ley no dice nada del aborto. Nadie lo pensó así. Ellos están agarrándose hasta un clavo ardiendo para adelantar su agenda de izquierda liberal desequilibrada, en la que tus derechos y los míos se ponen en juego. ¿Por qué? Porque empleadores, tiendas, fábricas, empresas de más de 15 empleados les van a obligar a tener que imponer el aborto entre sus decisiones corporativas. Y te pregunto, ¿quién debe responder esa carta de los obispos? No, esa Casablanca. no, o sea,
cada agencia, como en Puerto Rico, cuando va a hacer una interpretación o va a cambiar un reglamento, tiene que dar vistas públicas. Ok. Y entonces la secretaría o el departamento que se encarga de todas estas leyes médicas, por decir así, es el departamento de, por decir así, de salud federal, que se conoce como Department of Health and Human Services, ¿verdad? Entonces, ellos son los que, ¿verdad?, están haciendo esta propuesta. El público en general tiene derecho a responder o en colectivo o personalmente. Los obispos católicos han decidido enviar esta carta para que sea parte del sumario a la hora de ellos tomar una decisión. O sea, que ellos le están intentando persuadir, no tomen esta decisión. En este caso de la interpretación de la ley a favor de la mujer embarazada, pues también el mismo departamento que dirige, dicho sea de paso, quien era el secretario de Justicia del estado de California, el que impuso las mayores cargas que pudo contra la libertad religiosa y los creyentes. Hay un montón de casos con su nombre en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que han fallado en contra de él cuando era secretario de Salud, cuando era secretario de Justicia del estado de California, y ahora Biden lo puso en este lugar como secretario de este departamento que tiene que ver con todo esto, y que como hizo cuando era secretario de Justicia, adelantar una agenda antilibertad religiosa, imponer el aborto en todos los supuestos, etcétera. Por lo tanto, él tendrá que tomar la decisión final y los creyentes tendrán que ir a los tribunales. Aquí en el ámbito local, los obispos se han opuesto. Aquí en el ámbito local hay un caso judicial y unas conversaciones con el Departamento de Salud, porque como medida de educación continua a los médicos han estado insistiendo en que tengan que coger cursos de sensibilidad con relación a los LGBT y toda esa gama de posibilidades que van desde el ámbito inclusivo, etcétera. Que va desde el ámbito psicológico hasta el ámbito físico, ¿verdad? Porque hay gente que se percibe, y hay otros que se hacen, pues se presentan de diferente sexo al sexo original, orientación sexual. Y entonces hay unos médicos que levantaron la voz y el reclamo ante los tribunales de que no se les debe obligar, porque ellos por naturaleza son sensibles con todos los pacientes, ellos no están discriminando, pero no aporta nada a la formación médica, porque en vez de estar cogiendo educación continua de las áreas de especialidad de ellos, tienen que estar invirtiendo tiempo y gastando dinero en una educación continua que no es necesaria y que va en contra de su libertad de conciencia, su libertad religiosa, lo que ellos piensan. Y nada, hasta ese caso en el tribunal, yo no sé si eso ha adelantado, dónde es que está la cosa. No, está ahora en una de sus etapas, volvió de nuevo a nivel de instancia, después de fallar a favor de los médicos el tribunal de apelación, y ahora tendrá que verse los méritos del caso. Han habido una serie de mociones, etcétera, se están buscando unas decisiones interlocutorias, pero está vivo. Y es un caso serio, donde de nuevo el secretario de Salud, que yo no sé cómo puede pensar en lanzarse una carrera política, por su récord sobre libertad religiosa en el contexto de secretario de Salud y el récord en contra de la vida en el contexto de secretario de Salud, pues claro, ahora estamos en esa batalla a ver si se protege la libertad de conciencia de no imponer algo no necesario a profesionales de la salud que durante más de 30 años, algunos de ellos, no han recibido ni una sola queja por parte de un solo paciente de haber sido tratado inadecuadamente. Imagínense, ellos le quieren imponer un lenguaje inclusivo. Es como si a nosotros los sacerdotes y pastores nos impusieran, usted tiene que decirle a las mujeres doñita y a los hombres doño. Mire, déjeme decirlo como me dé la gana. Pues todo eso, ¿verdad? Está sin duda. El secretario de Salud de Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ese secretario de Salud federal de esta agencia, porque la verdad es que su comportamiento es igual que la administración Biden con respecto a estos mismos temas: libertad religiosa, derecho fundamental de los padres, porque ahora están habiendo
una serie de vacunas, como el papiloma humano, que no son vacunas para proteger de pandemia, son imposiciones arbitrarias que deben quedar a la decisión de los padres. O sea que este secretario está haciendo lo mismo que la administración Biden. Lo mismo que la administración Biden de un partido. Bueno, porque a lo mejor es demócrata. Dice ser conservador. Mira, a lo mejor es demócrata. Bueno, pero ese es el problema que tienen los demócratas PNP, que pertenecen, según Carmelo Ríos, ¿Qué es demócrata? secretario, ¿Qué es demócrata? dicen pertenecer a un partido conservador, pero tienen esa esquizofrenia. Ah, porque ellos son conservadores desde la visión demócrata. Ay, pastor, eso era, mire, como un compañero mío, es un cuento, que un profesor, un sacerdote, le iba a examinar, ¿verdad?, de una materia, sí o no. Le hizo la primera pregunta. Y entonces él tenía que contestar sí o no. Y el padre le hace la pregunta, el sacerdote le hace la pregunta, y tal y tal y tal. Y él dice, no lo sabía, dice, sí. Y el padre hace, y entonces él dice, pero padre, el sí debe ser entendido como un no. Esa es la ambigüedad esquizofrénica de quien dice militar en un partido conservador, teniendo mentalidades liberales, que es lo que hemos visto lamentablemente en el secretario de Justicia, el secretario de Salud y ahora el secretario de Recreación y Deporte. Mira, antes de irnos, que nos quedan unos minutitos. Pastor, usted me pone en bolina en la lengua y después cuando tú estudiabas en la escuela elemental, en intermedia y superior, ¿había aire acondicionado en tu escuela? No. Y yo estudié también en colegio privado militar. No había aire acondicionado. Tampoco. No. En lugares comunes como podía ser la biblioteca, etcétera, esos lugares pues tenían aire acondicionado. Oye, y en las iglesias no había aire acondicionado. Tampoco había aire acondicionado. Evidentemente eran unas estructuras que había un viento cruzado, eran estructuras en madera, eran estructuras amplias, y era un tiempo donde realmente el cambio climático no era tan dramático como hoy en día. Páralo ahí. Los récords de temperatura más altos estaban en la década de los 80. Todavía en eso. Yo no era ya estudiante de escuela elemental o superior en los 80. ¿No eras? No, pues yo no sí. era. Pero mire, y usted es más viejo que yo, pastor. ¿Cómo va a ser si yo me casé en el 84? Pues por eso, en los 80, 81, 82, 83, 84, no podía estar ya en la escuela. Yo estaba en la universidad. Pues claro, pero no en el contexto de escuela elemental. Bueno, era en el 70. Pastor, pero lo que te quiero decir era que había récord de temperatura que después volvieron a bajar y ahora han vuelto a subir. Yo no sé quién ha hecho esas comparaciones, pero yo lo que sí sé es que yo me acuerdo que había una canción en los 70 que decía, porque en Bayamón llueve todos los días. ¿Y todavía? No, pastor, ya eso desapareció. ¿Que no? El Bayamón de las lluvias, perdóname, todos los días. Perdóname. Ya eso no es, ha habido un cambio, pastor, reconozca. Muy poco. El Bayamón, papá, en esa área ahí de donde tú subes de esa área ya no llueve como antes. Yo soy pastor en Bayamón. Bueno, está bien, yo soy pastor en San Juan, pero yo me acuerdo, yo viví en Bayamón. Tengo que tener unos drones dentro de la iglesia porque cuando llueve, papá, pero tengo que estar paseándolo. Pastor, el tema, volviendo al tema del calor en las escuelas. Es que estamos, mira, en la época del niño. No. Cuando la niña es la que domina. La niña o el niño. Estamos en el niño y hay que dar soluciones. Mire, por ejemplo, la escuela de una de mis feligres tiene la subestación, tiene toda la estructura para poner el aire. Le habían asignado unas unidades, se las quitaron. Pastor, mire, esa escuela, vamos a suponer, y deben haber otras como esa, usted le pone los aires. Usted, si otra escuela no puede tener los aires porque no tiene la infraestructura, etcétera,
Pues mira cómo era antes, de 7 a 12 y de 12 a 6. Y tienes en una escuela 2 escuelas con aire acondicionado que puedan bregar, pero le falta a esta secretaría para terminar, la imaginación. ¿Por qué en la universidad? ¿Por qué? A lo mejor alguien me la puede contestar. ¿Por qué en la universidad, cuando yo entré y estudié mi bachillerato allí, yo cogía español 2 veces en semana? ¿Por qué la escuela pública tiene que coger español todos los días? Sí, usted tiene un punto, pastor, y yo cuando escucho a gente que dice, sí, pero están proponiendo que se quite 300 horas. Mire, pastor, yo siempre, la cantidad de horas no es sinónimo de cantidad de conocimiento, de aprendizaje. Seguro que no. Tú puedes estar 3 horas y aprender mucho más que las 8 horas que puedas estar allí. Así es. Yo creo que hay que jugar, flexibilizar. Yo por eso, yo no estoy en desacuerdo. Bueno, vamos a traer una maestra a WKQ, sin separación, a ver cómo la cosa funciona. Padre, gracias y gracias a nuestros amigos y hermanos. Espero que esta información le ayude. Usted llegue siempre a su propio análisis y sus propias conclusiones. Bendiciones a todos.